que ya empezó la grabación. Bueno, vamos a continuar con el punto número 33 de este fantástico libro, Kabbalah para principiantes o para el estudiante, ¿no? Bueno, punto número 33. Y ahora queda la sexta pregunta. Nuestros sabios dijeron que los mundos no fueron creados sino para el hombre. Y esto parece muy peculiar, que para tal pequeño hombre, cuyo valor no es más que un manojo comparado a la realidad ante nosotros en este mundo, mucho menos comparado a los mundos espirituales superiores, ¿cómo el Creador se ocuparía de crear eso para él? Aún más peculiar es la interrogante entonces. ¿Por qué el hombre necesitaría de todos estos vastos mundos espirituales? Vamos a ver qué nos dice el Rab abundando sobre esto. Deberíamos saber que cualquier satisfacción de nuestro Creador a partir del otorgamiento sobre sus criaturas, ya lo sabemos, depende, y esto a veces se olvida, depende de la intensidad con que las criaturas lo sienten. Esto es muy importante. Depende de la intensidad con que las criaturas desean sentir al Creador. Si no desean sentirlo, está más que oculto. No porque deje de otorgar. Él otorga infinitamente y persistentemente y hasta la eternidad. Pero depende también de la intensidad personal con que las criaturas lo sienten. ¿Qué sienten? Bueno, sienten que es el benevolente y es Él quien satisface. Entonces, ¿para qué trabajo, gano dinero y me siento feliz ganando ese dinero y comprando cosas? Yo me lo estoy dando. Así parece nada más. Pero en realidad, todo ese placer que sientes es esa luz que se llama la luz del placer. Es la luz que te manda el Creador. Eso es muy importante. Bueno, sigo leyendo. Él se complace de ellas. Es decir, el Creador se complace de estar dando a sus criaturas. Como cuando un padre juega con su hijo favorito, al grado de que el hijo siente y reconoce la grandeza y subliminidad de su padre. Y su padre le muestra todos los tesoros que ha preparado para él. Como el verso dice, cito, Efraín, mi querido hijo, un muchacho querido, cuando sea que hable de él, yo sinceramente aún lo recuerdo. Por consiguiente, mis entrañas se mueven por él. Seguramente tendré misericordia de él. Esto es lo que dice y siente el Señor. Así es la frase en Jeremías 31:19. No hay que perder de vista esto. Recuérdenlo siempre. El Creador es el que otorga el placer a sus criaturas, aunque parezca que seas tú. Y depende, su revelación depende de la intensidad del deseo con que tú quieres que se revele el Creador, con quien tú específicamente sabes que es Él el que está otorgando. Bueno, ese deseo no lo pierdan de vista nunca, porque ese deseo es el que se trabaja mucho en la espiritualidad.
en el camino de la sabiduría. Dice el Rafa, observa cuidadosamente estos mundos y podrás aprender y saber los grandes placeres del Señor con las criaturas completas que han logrado la capacidad de sentir, que han logrado la capacidad de reconocer su romemut, su grandeza, en todas las maneras que Él ha preparado para esas criaturas. Hasta que Él, el Creador, se relaciona con ellas como un padre con su hijo querido. Y no tenemos necesidad de continuar con esto por lo pronto y ahorita, ya que es suficiente para nosotros saber que para esta plenitud y deleite de los completos, de los justos, de los hombres que caminan por el camino espiritual, valió la pena que Él creara todos los mundos superiores e inferiores por igual. Esto que dice el Rab, que basta con esto, es importantísimo para dar los pasos de la sabiduría de la Kabbalah en el principio principalmente. Así que no lo dejen a la ligera. Punto número 34. Con el fin de preparar a sus criaturas, es decir, con el fin de preparar el Creador a sus criaturas para alcanzar el grado exaltado antes mencionado, el Creador pensó en 4 grados que se desarrollan uno fuera del otro. Estos son llamados inanimado, vegetativo, animado y hablante. Así se les llama y así se les conoce siempre a lo largo del camino de la espiritualidad. Inanimado, vegetativo, animado y hablante. Y recuerden, esto fue con el fin de preparar a las criaturas. Hay que clasificar estos deseos. Deseos inanimados, deseos vegetativos, deseos animados y deseos de hablante. Y cada uno tiene sus características muy especiales. Y hay que ser muy cuidadosos en aprender a clasificarlos. Porque a partir de esta clasificación es que vamos a comenzar a transformar nuestros deseos personalísimos, que son deseos egoístas, para transformarlos al otorgamiento. Esto es más adelante, allá. Y sobre todo, hay que ser muy claros en la clasificación, porque los sabios cabalistas hacen su guía o recorren su guía y nos lo pasan a nosotros en base a esta clasificación. De manera tal que en el Zohar esta clasificación es importante, porque si habla de los deseos inanimados, uno los debe de reconocer de qué están hablando, o los deseos del hablante, o los deseos del tipo vegetativo, etc. Esto es para que comprendamos bien las pistas del camino en el sendero espiritual. Bueno, dicho esto, sigo adelante. Y son además las 4 fases del deseo de recibir, en las que cada uno de los mundos superiores están divididos. Es decir, hay una correspondencia entre los deseos inanimados, los vegetativos, los animados y hablantes. Hay una correspondencia con cada uno de los mundos superiores. Ya veremos de qué se trata esta correspondencia. Dice así: estas 4 fases del deseo de recibir corresponden a cada uno de los mundos superiores en los que se están dividiendo el mundo espiritual.
ya que aunque la vasta mayoría del deseo radica en 4 fases del deseo de recibir, es imposible para él materializarse solo una vez. Entonces, como no es posible materializarse así todo a la vez, lo dividimos en deseos y esta es la clasificación. Esto es muy importante para nuestro trabajo de nulificar el deseo egoísta. Bueno, esto es porque el deseo de recibir genera necesidades y las necesidades generan el movimiento suficiente para lograr lo que se necesita. Habiendo solo un pequeño deseo de recibir, este domina la totalidad de la categoría, pero su poder sobre los componentes es indistinguible. Hay una sutileza muy importante para poder ser exacto y revelador de los deseos dentro del ser humano. Tenemos que estar alerta. Ya el estar alerta de los deseos y su clasificación es un problema para el principiante. No lo siente así, porque su naturaleza es como si estuviera dado todo y no se pone a pensar en esa división. Entonces, el estar revelado esto ya es un problema para que se acepte como tal. Mucho más cuando se revela y se acepta y se quiere identificar en tu realidad o en tu persona. Entonces se requiere mucho discernimiento y estar alerta. Bien, punto número 35. A ver, la primera fase de ese deseo de recibir, que es un proceso evolutivo del ser humano en cerca de 6,000 años, la primera fase del deseo de recibir, 6,000 años y son diferentes vidas, ¿eh? Bueno, sigo. Llamada inanimada, la cual es la exposición preliminar del deseo de recibir en este mundo corporal. Hay pues un movimiento general que incluye la totalidad de la categoría inanimada. Pero en los componentes en particular no hay ningún movimiento aparente. Y esto es porque el deseo de recibir genera necesidades y las necesidades generan el movimiento suficiente para lograr lo que se necesita. Habiendo solo un pequeño deseo de recibir, que es el llamado inanimado, este domina la totalidad de la categoría, pero su poder sobre los componentes es indistinguible. Primer deseo de recibir, el llamado inanimado. Punto número 36. El vegetativo. El vegetativo es el agregado al anterior, el cual es la segunda fase del desarrollo del deseo de recibir. Su tamaño es más grande que el inanimado y su deseo de recibir domina a cada uno de los componentes de la categoría. Porque cada componente tiene su propio movimiento privado y se expande hacia arriba, hacia abajo, a los lados y se mueve hacia donde el sol brilla. El asunto de comer, beber, la extracción del desperdicio, son también aparentes en cada componente. Sin embargo, y esto es muy importante, todavía este tipo de deseos no carece de la sensación individual, de la sensación de independencia en cada componente. Punto número 37. Luego sigue la categoría animal.
la cual es la tercera fase del desarrollo del deseo de recibir. Su medida ya está completada en una gran intensidad, pues este deseo de recibir genera en cada componente la sensación de independencia y genera la sensación de unicidad, de ser individual, la cual es la vida que es única para cada componente por separado. Además, estos aún no tienen la sensación de los otros. Nada más se les presenta como que estos deseos son únicos, son independientes y hay que satisfacerlos, pero no tienen la empatía, no nace todavía la empatía, que es un deseo de recibir por los otros. Están siendo caracterizados por lo individual. Yo soy, yo estoy, punto. Los otros no sé. Yo me interesa yo nada más. ¿Ok? Punto número 39. Y después, creo que me salté un párrafo. Dice, mientras que el hombre, quien puede sentir a los otros, se convierte perdón, me estoy saltando puntos. Estoy en el punto 38. Bueno, punto 38. Encima de todo esto vienen las especies humanas, las cuales son la cuarta fase del desarrollo de recibir. Es la medida final y completa. Su deseo de recibir incluye la sensación de los otros. Y con esto el deseo de recibir madura por completo. Con todas sus características, empiezo a sentir a los otros, sin perder los deseos desde el inanimado. Se van completando el deseo, va evolucionando el deseo de recibir, con la aparición de la empatía hacia los otros. Repito, es la medida final y completa. Su deseo de recibir incluye también la sensación de los otros. Si quieren conocer la diferencia exacta entre el deseo de recibir en la tercera fase, que está en el animado, y la cuarta fase del deseo de recibir en el hombre, dice el Raf, les diré que es como el valor de una sola criatura contra toda la realidad, pues el deseo de recibir en el animado, el cual carece de la sensación de los otros, puede generar solo necesidades y al punto en que estén grabados en una sola criatura. Solo soy yo y nada más yo. Mientras que en los deseos que llamamos del hombre o humanos, quien puede sentir a los otros, se convierte este deseo de recibir en alguien que necesita todo lo que los otros también necesitan y lo sabe, está consciente de ello. Y esta es la importancia de los deseos, de recibir más evolucionados. Repito esto, mientras que en el hombre, quien puede sentir a los otros, se convierte en alguien que necesita todo lo que los otros también quieren. Y esto es muy importante porque allá adelante
en la percepción de la realidad, de la verdadera realidad, te vas a dar cuenta que esto te va a abrir la puerta para la sensación de dicha realidad, dicha verdadera realidad. Pero lo veremos más adelante. Entonces, siente que necesita todo lo que los otros también necesitan. Y es así como se llena de envidia por adquirir todo lo que los otros también tienen. Cuando posee una porción en particular, otra característica de este deseo de recibir, cuando posee una porción en particular, quiere más, quiere duplicarla. Por consiguiente, sus necesidades se multiplican para que siempre, hasta que quiere, para siempre, hasta que quiere engullir todo el mundo. Todo el mundo lo quiere para él. Este deseo de recibir, con estas características, o la característica de sentir a los otros, de sentir la envidia, y esta característica de no estar nunca satisfecho, son las características más importantes de un deseo de recibir totalmente maduro, listo. ¿Para qué? Para comenzar el ciclo del desarrollo de transformación entre el deseo de recibir muy egoísta, muy envidioso, a el otorgamiento. Llegar a una cuarta fase del deseo de recibir es lo más alto de un deseo de recibir para sí mismo. Y a partir de esto está listo el hombre que carga con esta característica de la cuarta fase del deseo de recibir, está listo para que se aparezca en él el camino de la sabiduría de la Kabbalah o el camino espiritual, que se conoce así como espiritual. Punto 39. Y después que se nos ha mostrado que el propósito que el Creador desea de la creación es otorgar a sus criaturas para que puedan conocer su autenticidad y grandeza y recibir todo el deleite y el placer que Él ha preparado para ellas. Como dice el verso, Efraín, mi querido hijo, un muchacho querido, tú claramente encuentras que este propósito no se aplica al inanimado y a las grandes esferas tales como la Tierra, la Luna o el Sol. Sin embargo, luminosas y tampoco no para el vegetativo y menos tampoco para el animal, pues carecen de la sensación de los otros, incluso entre sus propias especies. Por consiguiente, ¿cómo puede la sensación de lo piadoso y su otorgamiento aplicarse a ellas? Dice el Rab. El hombre, después de haber sido preparado con la sensación de los otros, de su propia especie, quienes son similares a él y quieren lo mismo que tú quieres, después, cuando penetran este tipo de hombres que ya tienen bien maduro el deseo de recibir, penetran en la Torah y Misbod, esto es justamente lo que va a transformar su deseo de recibir en un deseo de otorgar. Y esto es lo que los va a llevar a la equivalencia de forma con su creador. Entonces, recibe los grados que han sido preparados para él en los mundos superiores.
y que se conocen como Naranjai, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Y los vamos a ver en su más profunda característica y cómo es que van bajando a los deseos egoístas. Lo vamos a ver con lujo de detalle, pero allá adelante. Sigo leyendo. Llegando a ser calificado para recibir el propósito del pensamiento de la creación. Después de todo, la intención de la creación de todos los mundos fue únicamente para el hombre. Punto número 40. Sé, dice el Ra, que es completamente inaceptable ante los ojos de algunos filósofos. Esto es completamente inaceptable no solamente para los filósofos, para toda la gente que no ha entrado al mundo de la Torah y Misbot o al mundo espiritual o al mundo de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque no tienen la madurez de su deseo de recibir. Tienen que por completo hacer madurar el deseo de recibir y ya es tardado para el hombre. Bueno, ellos no pueden aceptar que el hombre, el cual ellos piensan como inferior e indigno, sea el centro de toda la grande y desolada creación. Para ellos son como un gusano que nace dentro de un rábano y creen que el mundo del creador es así de amargo y así de oscuro como el rábano en el cual nacieron. Pero tan pronto como las cascas del rábano se rompen y se asoma hacia afuera, cosa que sucede cuando más adelante estás caminando en la espiritualidad o en la sabiduría de la Kabbalah, se rompen las cáscaras de ese rábano y se asoman hacia afuera, se maravilla y dice, creí que el mundo entero era también del tamaño de mi rábano. Y ahora veo que ante mí hay un mundo grande, hay un mundo bello y maravilloso. Y no se está exagerando en esto, créanmelo. Sigo leyendo. Así también se encuentran quienes están sumidos en la cáscara del deseo de recibir con la que nacieron y no saborean las especies únicas, las cuales son la Torah y las prácticas de la Misbot, que pueden romper esa cáscara dura y convertirla en un deseo de otorgar, en un deseo de satisfacer al Creador. Es verdad que ellos determinan su vacío y falta de valor, como los que son realmente, y no pueden comprenderlo, que su gran realidad no ha sido creada sino para ellos. No lo pueden entender. Pero, dice el Rab, en verdad, si hubiesen penetrado en la Torah y Misbot con el fin de otorgar alegría a su Creador, con toda la pureza que se requiere, con todo lo que la sabiduría de la Kabbalah les dice que tienen que hacer, y hayan tratado de salir de aquella cáscara, hubieran nacido y recibido el deseo de otorgar, y sus ojos inmediatamente se abrirían y lograrían todo el placer y la dulzura más allá de las palabras, más allá de los grados de la sabiduría.
más allá entonces de la inteligencia y una mente clara, mucho más allá, y que han sido preparados para ellos en los mundos espirituales. Luego se dirían a sí mismo, como nuestros sabios dijeron, un buen invitado, dicen ellos, ¿qué dice? Todo lo que el anfitrión hizo, lo hizo para mí solo. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, porque, como dice el Raf, todavía queda por clarificar por qué el hombre necesitaría todos esos mundos superiores que el Creador ha construido para él. ¿Por qué? ¿Para qué los usa? Bueno, esto lo vamos a leer en la próxima ocasión y mientras aquí le dejamos. Muchas gracias. La próxima lectura es prácticamente entrar de lleno a las características de los mundos superiores y no hay que perderlo de vista esto, porque es el principio de ir penetrando en la habilidad que les contaba acá arriba. Bueno, por hoy vamos a dejarla aquí y la próxima vez comenzamos en el punto número 41. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.